Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Bienvenidos a un nuevo programa de enseñanza bíblica. Mi nombre es Pablo Alt. Antes de empezar el programa quiero comentar que he recibido amenazas por parte de algunos pseudopastores por el podcast de Verdaderos Siervos. Encuentro un gran disgusto en ello. Quiero decirle a estos pastores que hay muchos hermanos que observan y se dan cuenta de cómo están las iglesias cristianas hoy en día. Pues muchos pastores, en lugar de enseñar una sana doctrina, se apegan más a los beneficios materiales que estas mismas congregaciones les pueden dar. Es obvio que los ataques seguirán, pero los que luchamos por predicar el evangelio y compartir una sana doctrina, que en estos tiempos es muy difícil de encontrar, sabemos de esta gran oposición que existe. Estamos en tiempos fuertes, donde el evangelio en las iglesias está muy distorsionado, donde te enseñan de todo menos los valores éticos y cristianos. La verdadera fe nace por convicción y no por emoción. No dejes que te manipule en tus emociones. Solo recuerda que la emoción es pasajera y que por eso muchos conocen de la palabra y se van. Pues la emoción busca más emoción, y en una verdadera y genuina convicción nace un verdadero cambio en tu vida. En el verdadero evangelio Dios se manifiesta con poder. Es allí donde vemos milagros, sanidades, porque Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Pues bien, empecemos con el tema de grupos en casa. El apóstol Pablo, en aquellos tiempos, habla de las doctrinas erróneas. Esto lo vemos en Primera de Timoteo. Es la estrecha relación entre la creencia y el comportamiento, o la enseñanza y la práctica. La enseñanza correcta o sana conduce a la piedad, y en el peor de los casos es fulminante. Desde el comienzo de la carta, Pablo le entrega a Timoteo que le ordene a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 11, que advierte sobre las falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Así, queridos hermanos, que si tú ves que alguien te dice que debes de tocar el manto sagrado, o el agua bendita del río Jordán, o cualquier otra cosa, ten cuidado. Cuando hay desconocimiento de la Biblia, la gente cae en excesos, pues los manipuladores saben cómo alimentar el ego y la ambición de las personas. ¿Te suena algo que entre más des, más recibes? ¿O que hay que pagarle a Dios un sueldo a través del diezmo que les dan a las iglesias? Ten mucho cuidado en esos falsos evangelios y en el humanismo que se está manejando hoy, que parecen coach cristianos. En la Biblia encontramos varios ejemplos de grupos que se reunían en casas para orar y estudiar y compartir juntos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo a menudo se reunía con grupos de creyentes en casas para enseñarles y alentarlos en su fe. Esto lo vemos capítulo 16 de Romanos y en 1 Corintios 16-19. Una de las ventajas de los grupos en casa es que permite un ambiente más íntimo, personal. Puede ser difícil lograr esto en una iglesia grande, donde hoy en día vemos que todo el mundo se cuida de todos porque nadie se conoce.
Los miembros del grupo pueden conocerse mejor, apoyarse mutuamente en las casas y orar unos por otros de manera más efectiva. Además, los grupos en casa pueden ser una forma efectiva de alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo, al invitar amigos, vecinos, unirse al grupo. Los miembros pueden compartir el Evangelio con aquellos que están buscando respuestas espirituales. En los grupos en casa, la enseñanza es importante. Te ayuda a creer, a tener fe y comunión cristiana. A través de estos grupos, los creyentes pueden conectarse con otros seguidores de Cristo, estudiar la palabra juntos y orar unos por otros como verdadera familia en Cristo. En situación de persecución, los grupos en casa pueden ser una forma efectiva de mantener la fe y la comunión cristiana. En muchos lugares del mundo donde el cristianismo es perseguido, los creyentes se reúnen en secreto, en casas, para estudiar y orar y apoyarse mutuamente. Estos grupos en casa les permiten adorar a Dios y crecer en la fe sin temor a ser descubiertos o perseguidos. Nuestro Señor Jesucristo así estableció la iglesia como su cuerpo y la comisión a ser discípulos en todo el mundo en Mateo 28. La iglesia primitiva era liderada por los apóstoles y guía el Espíritu Santo. Se organizó en torno a líderes locales como pastores y diáconos y se reunían regularmente para adorar a Dios, estudiar la palabra y apoyarse mutuamente en su fe. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó una estructura específica de 12 apóstoles y 12 familias en la Biblia. Así estableció la iglesia como su cuerpo y comisionó a sus seguidores a ser discípulos en todo el mundo. La iglesia primitiva se organizó en torno a líderes, como ya hemos dicho, locales. O sea, de ahí mismo, de las mismas casas, se levantaba algún padre de familia como el líder, el responsable, que era una casa de oración, para adorar a Dios y apoyarse mutuamente. Sí es cierto que la iglesia primitiva cristiana se reunía en casas. En el Nuevo Testamento de la Biblia se menciona varias veces a la iglesia que se reunía en casas. Por ejemplo, en Romanos 16:5, Pablo saluda a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. En Colosenses 4 se menciona a la iglesia que se reúne en la casa de Ninfas. A medida que las iglesias cristianas crecieron y se expandió, comenzaron a surgir edificios de iglesias más grandes y formales. Sin embargo, muchas iglesias todavía tienen grupos en casa como una forma efectiva de mantener la unión cristiana y llevar el evangelio a las personas de su comunidad. Es cierto que Dios no busca necesariamente grandes iglesias o edificaciones impresionantes. En la Biblia se enfatiza más en la importancia de tener una fe genuina, una relación personal entre hermanos y con Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Además, en la Biblia se enfatiza que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, está compuesta por todos los creyentes, independientemente del tamaño o de la estructura de su congregación. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo describe a la iglesia como un cuerpo con muchos miembros y cada uno con su propio papel y función. En la Biblia se enfatiza más en tener una relación personal con Dios a través de la fe y la obediencia. Esto lo vemos en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. En otras palabras, la vida eterna no se obtiene a través de seguir una religión o un conjunto específico de prácticas, sino a través de conocer a Dios personalmente. Jesucristo es una opción más que una religión. Para los seguidores de Jesucristo, la fe en Él no se trata tanto de seguir un conjunto de prácticas o rituales, sino de tener una relación personal con Él y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Además, en la Biblia enfatiza la importancia de amar a los demás y respetar sus creencias. En Mateo 22 encontramos esto. Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, los cristianos deben de tratar a los demás con amor y respeto, incluso si no comparten tu fe. Por esto mismo, luchemos por tener grupos en casa donde nos congreguemos y tengamos
una genuina familia en Jesucristo, porque el fuego de Dios se extiende a través de las casas de oración. En el día de Pentecostés, Dios bautizó a otras personas en su espíritu, y estos creyentes propagaron el evangelio por todo el mundo mediterráneo, utilizando el marco de la iglesia en las casas para expandirse. En Hechos 1:13 vemos esto, y en Hechos 12:12 la escritura dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa, y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Esto también lo vemos en Hechos 2:46. Haciendo camino a través del Imperio Romano, el cristianismo dejó a las iglesias en las casas a su paso. Cuando Pedro fue puesto en libertad en Hechos 12, allí encontramos, él fue a una iglesia, en una casa que se encontraba en el hogar de María. La escritura dice: fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. En Hechos 3, Juan y Pedro estaban juntos. Ellos habían viajado de pueblo en pueblo, que implicaba decir de casa en casa, tal como Jesús les había dicho que hicieran. En Lucas capítulo 9 también vemos esto. Pedro también se quedó en casa de Simón, el curtidor. No sabemos cómo llegó a la fe Simón, pero sí sabemos que le extendió su hospitalidad a Pedro, y al hacerlo apoyó a Pedro en su alcance por toda esa área. Luego vemos a Pedro siguiendo el ejemplo de Jesús, yendo de casa en casa cuando va a la casa de Cornelio. Mediante la proclamación del evangelio, Cornelio y toda su casa vinieron a la fe en Cristo sobre la conversión de Cornelio. A medida que la iglesia se trasladó a Jerusalén, la llama del evangelio continuó extendiéndose a través de todas las casas. La casa del carcelero de Filipo era un centro de evangelización después de su conversión. Esto lo vemos en Hechos 16. La casa de Jasón en Tesalónica fue utilizada para el evangelismo. Esto lo vemos en Hechos 17. Después de abrir el Señor el corazón a Lidia y de haberse bautizado todos en su casa, ella invitó a los misioneros a su casa y les ofreció su hospitalidad por un tiempo indeterminado. Esto lo vemos en Hechos 16. Su casa se convirtió en un lugar donde disfrutaban del compañerismo. Era un lugar de reunión para la adoración y una base de operación para la misión de Pablo. En Hechos 18, Crispo, el jefe de la sinagoga, y toda su familia creyeron en el Señor, y nació la iglesia en esa casa. Felipe daba la bienvenida a visitantes como a Pablo y a los que le acompañaban a su casa en Cesarea, y también otros cristianos como Agabo. En Hechos 21 observamos que Felipe era el dueño de la casa en Cesarea. Probablemente allí estuvo el título de evangelista. En Hechos 21, Felipe ministraba desde Cesarea y tenía como blanco las áreas a su alrededor. Aparte de ser su casa, la sede de las misiones, esta posiblemente también era el lugar de reunión para una iglesia en una casa. Pablo bautizó a la familia de Estéfanas y aparentemente utilizaba su casa para servir a los creyentes. En 1 Corintios 16 también leemos: Pablo pide que se saluden a los hermanos que están en Laodicea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. En Colosenses capítulo 4 vemos: Aquila y Priscila mantienen una iglesia en su hogar, donde sea que estuvieran viviendo, ya fuera en Corinto o en Roma. En Hechos 18 leemos, y también en Romanos 16, todo esto. Aquila trabaja como artesano fabricante de tiendas o de cuero y abrió un negocio ahí. Pablo aprovechó esta plataforma para establecer contactos evangelísticos al alcance de toda la ciudad. Se extendía desde este punto central y dio lugar a la formación de una iglesia en la casa con Pablo y esta pareja como su núcleo. Con relación a la casa de Aquila, entendemos que en esta habitación o en la misma tienda unos 20 creyentes pueden haberse reunido para una reunión de la iglesia en casa. Uno se puede imaginar durante esas reuniones en las casas algunos de los invitados sentados en lienzos
puestos en los que elaboraban sus tiendas. Esta pareja se ofrecía a sí misma y a su casa para la misión del alcance del Evangelio. La enseñanza de Pablo a las iglesias de Corinto tiene como marco un pequeño grupo donde cada uno está participando. Cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe de hacerse para la edificación de la iglesia. Esto lo vemos plasmado en 1 Corintios, capítulo 14. En Hechos 18 leemos que Pablo se mudó a la casa de Ticio, Justo, que se encontraba a la par de la sinagoga. Es muy probable este fuera un hombre temeroso de Dios y acaudalado. Probablemente era un líder muy fuerte en la iglesia primitiva, pues era dueño de una casa lo suficientemente grande para ofrecer a Pablo un lugar para su ministerio de predicación evangelística. En las escrituras se asume la existencia de muchas más casas. Por ejemplo, podemos observar que aparece rastros de 2 iglesias en las casas. En Romanos capítulo 16, 14 dice: saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nerea, a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Estos nombres representan los miembros de 2 iglesias que estaban en 2 casas, y en estas iglesias, en las casas, pertenecían otro número indeterminado de cristianos. Algunos eran parientes, otros esclavos. Pablo escribe en una iglesia, en una casa, en su epístola de Filemón, versículo 2, en la Odisea, en Colosenses. En el capítulo 4 vemos el ejemplo de una mujer dueña de una casa, quien estaba poniendo su casa a disposición de la iglesia. La Odisea se encontraba a 9 millas de Colosas. Esta era solo una de las iglesias locales de esa área. El ministerio de casa, de los grupos en casas de oración, permitió a los creyentes desafiar la orden social de la época. En 1 Corintios leemos que ellos se convirtieron en testigos a través de sus palabras y sus vidas, su sufrimiento. Debido al tamaño pequeño de las iglesias en las casas, era posible mantener una atmósfera familiar, practicar el amor entre ellos de manera personal y efectiva. La iglesia primitiva siguió el ejemplo de Jesús al establecer iglesias en los hogares a lo largo del Imperio Romano. Los historiadores concuerdan en que estas iglesias en casa rara vez eran de más de 15 o 20 personas. Una vez que una iglesia en una casa crecía más que eso, generalmente se multiplicaba, comenzando en otro lugar cercano, otra iglesia, otra casa de oración. Si no se hacía esto, el crecimiento inmediato causaría problemas. En otras palabras, estas casas eran simplemente estructuras de casas de tamaño normal. No era nada que escapara de lo ordinario. Normalmente, una iglesia en una casa se reunían en una habitación, generalmente en el comedor de una casa doméstica y privada, que no había sido alterada o cambiada, sino que era utilizada para propósitos cristianos. El comedor junto al patio proporcionaba espacio para enseñar, para los ministros de la predicación, para la instrucción bautismal y otras actividades misioneras. Les permitía a los primeros cristianos espacios para reuniones de oración y la celebración de la Cena del Señor. En los primeros años, tal vez en el primer siglo y medio, probablemente no habían adaptaciones estructurales para la adoración cristiana, sino más bien los creyentes se adaptaban a la estructura que estaban disponibles. Limitaría el tamaño del grupo que se reunía para adorar. Cuando el grupo se hacía muy grande, se fundaba otro en otro hogar o lugar. Imagínense ahorita, he visto iglesias grandísimas donde todo el mundo sabemos que es imposible ver ese pastor y se levantan más pastores que aún así siguen siendo ineficientes. Hablo de iglesias de más de 1,000 personas, 2,000, 3,000 y hasta 5,000 personas. ¿Qué pasa con esto? Que muchos, por la ambición de tener ahí congregantes, no permiten ni que se levanten otros pastores a ministrar el verdadero evangelio, y sí están obstruyendo la obra de Dios. Sigamos entendiendo más del evangelio. En los relatos de Jesucristo reunido a sus discípulos, recordemos que fue en una casa.
donde Él partió el pan y compartió el vino para preparar a sus discípulos para su muerte. En Lucas 22 leemos todo esto. La iglesia primitiva siguió el ejemplo de Jesucristo. Al partir juntos el pan, ellos compartían una comida completa mientras celebraban su muerte y resurrección. La cena del Señor comenzó como una comida en familia o una comida entre amigos en una casa privada. Fue ahí donde nació la cena del Señor, en una casa que era una iglesia. Todos traían comida y la compartían, aunque fuera poca o mucha. Ellos recordaban que la muerte de Cristo en la cruz trajo salvación y esperaban su segunda venida. Además de compartir la cena del Señor en las reuniones de las iglesias en las casas, eran bastante flexibles. Pablo escribió a las iglesias de las casas que estaban en Colosas que habiten entre ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyéndose y aconséjense unos con otros con toda sabiduría, cantando salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Esto lo leemos en Colosenses 3. Pablo quería que los creyentes de las iglesias en casa compartieran libremente, que se animaran los unos a los otros y que se regocijaran a la bondad de Dios. No vemos una agenda rígida, por el contrario, la reunión era un tiempo para ministrarse unos a otros, para solventar sus necesidades. En Hebreos vemos que exhorta a los miembros de las iglesias de las casas que hagan algo similar. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Procuremos unos por los otros a fin de estimular el amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora vemos que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10. El Espíritu Santo utilizó a cada miembro como un instrumento de edificación. Los miembros de la iglesia disfrutaban estar juntos, se reían juntos, experimentaban ese compañerismo lleno de amor y de lealtad que solo lo podían encontrar en esa iglesia que empezaba, que ahora llamamos iglesia primitiva. Se ve a sí misma como una nueva familia. El intenso amor de estos primeros seguidores de Cristo permearon las reuniones. Ellos se veían a sí mismos como hermanos y hermanas y querían servirse unos a otros como Jesús sirvió a sus propios discípulos. Tal como se menciona con anterioridad, la frase unos a otros aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Esta frase instruía a los creyentes a cultivar relaciones entre ellos. Sabemos que las primeras iglesias oraban juntas. Después de que Pedro fuera puesto en libertad de manera sobrenatural, leemos en Hechos capítulo 12, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan apodado Marcos. Ellos estaban orando específicamente porque Pedro fue liberado de la prisión. Pero podemos entender que la oración e intercesión caracterizaban las reuniones de las iglesias primitivas que había en las casas. En esas casas de oración, la mayoría de estudiosos están de acuerdo con que las primeras iglesias en casa hacían énfasis en los siguientes elementos: adorar, la práctica de los dones espirituales, enseñar, la oración, el compañerismo, el evangelismo, la Santa Cena, el bautismo. Las iglesias en las casas también servían como centros de servicios sociales para aquellos miembros que se encontraban en necesidad, los jóvenes, viudas, los miembros más pobres, los ancianos. Veían a las iglesias en las casas como un medio de apoyo para ellos. Sabemos que todo el planeado por Dios es perfecto. Existe una razón muy importante para que la iglesia primitiva fuera formada en hogares, ya que es un lugar de valores que son compartidos. Puede ser posible transmitir e informar en un edificio neutral, pero pocos valores se implantan ahí. Los sistemas de valores son arraigados a través de la convivencia en el hogar. Algo se agita en lo profundo cuando la vida se comparte entre los jóvenes y los viejos, los fuertes, los débiles, los sabios. En los grupos de las casas, todos deben de participar. Todos eran impactados por los valores de los demás al vivir en Cristo dentro de ellos. Dios diseñó esta estrategia que dependía de las casas o propiedades de creyentes para las primeras reuniones. Solo aquellos transformados por el mensaje del Evangelio
corrían el riesgo de abrir sus hogares. Sin embargo, todos aquellos que abrieran sus hogares ejemplificaban el amor, el poder de Dios y experimentaban el gran amor que hay en Jesucristo a través de propias manifestaciones. Hoy en día he conocido a hermanos que hacen reuniones en casa. Nosotros llevamos 30 años compartiendo la enseñanza de casas de oración. Muchos nos piden cobertura y se las damos siempre y cuando veamos que son gente íntegra en toda la extensión de la palabra y que lo hacen por amor, porque es más un servicio a la humanidad. Así, queridos hermanos, que los exhorto a que hagan reuniones en casa, que inviten a su familia y que empiecen con mucho amor y fe en Cristo y ayudemos a levantar a aquellos que sienten el genuino llamamiento de Jesucristo, pues en una casa de oración se lleva un evangelio activo y no pasivo. Mi nombre es Pablo Alt y te espero en nuestra siguiente enseñanza bíblica.